dentro de una base de datos, se puede determinar qué acciones puede hacer cada usuario. Las bases de datos, MariaDB en este caso, tiene un mecanismo que son los privilegios, que mediante ellos podemos determinar las acciones que puede realizar cada usuario sobre los distintos elementos de la base de datos. Para ello, usamos el comando grant. Su formato tiene una estructura básica con un orden de elementos fijo y siempre deben aparecer estos tres elementos: grant, on, to. Grant, vamos a indicar los privilegios que vamos a otorgar; on, sobre los elementos de la base de datos a las que le vamos a otorgar los privilegios; y to es al usuario o usuarios a los que le vamos a asignar los privilegios. Lo veremos un poquito más en detalle ahora mismo. Tenemos este formato y vamos a ver un ejemplo. Damos el permiso de seleccionar e insertar en todos los elementos de la base de datos tema 9 para los usuarios. Al usuario 1 @localhost, al cual establecemos o le cambiamos la clave, y al usuario 2 @localhost. Si cualquiera de los usuarios que estamos asignando estos privilegios no existiese, Grant los crearía. En el on hay que tener cuidado, ya que si solo aparece tema 9, se estaría refiriendo a la tabla tema 9, no a la base de datos tema 9. Vamos a ver los distintos elementos que la forman de forma un poquito más detallada. Permiso 1, permiso 2 son el o los permisos que queremos otorgar al usuario o usuarios que se especifican en el to. Es obligatorio otorgar por lo menos un permiso, pero se puede otorgar más de uno en la misma sentencia separándolos entre coma. En el ejemplo, como vimos antes, los permisos que estamos otorgando serían select e insert. En el on indica a qué objetos de la base de datos queremos otorgar los privilegios. Tiene dos partes. Primero es el tipo de objeto, que va a indicar el tipo de objeto sobre el que se le va a otorgar los permisos, y es opcional. Puede tener tres posibles valores: table, procedure and function. Table es totalmente opcional y su aparición o no modifica el comportamiento de la sentencia. Procedure and function se utilizan solo con los procedimientos almacenados y su uso es obligatorio si nos estamos refiriendo a un procedimiento o función concreta. Se utilizan para que se diferencie de un objeto de tipo tabla. Luego veremos un ejemplo donde clarificaremos este elemento. El objeto de la base de datos es el objeto sobre el que se van a otorgar los privilegios y es obligatorio. En caso de otorgar privilegios a una o más columnas de una tabla, no se va a hacer en este punto, sino que se realizaría en el grant, justo después de especificar el privilegio que queremos otorgar. Veremos de nuevo un ejemplo de esto más adelante, en la zona de práctica. To, cuenta de usuario 1 y cuenta de usuario 2 indica la cuenta o cuentas a las que queremos otorgar privilegios. Como mínimo, es obligatorio otorgar privilegios a una cuenta de usuario, pero pueden aparecer más de una separadas entre comas. Todas las cuentas que estén presentes en el to se le van a otorgar los mismos privilegios que son especificados en el grant y sobre los mismos objetos indicados en el on, es decir, a todos los usuarios se le asignan los mismos privilegios. Como ya comentamos al principio, si el usuario, la cuenta de usuario que estamos creando no existiese, se crearía una cuenta nueva. Todos los demás elementos del to van a funcionar de forma exactamente igual a lo visto hasta ahora. Como vimos en el vídeo anterior, mediante grant se le puede también cambiar la contraseña del usuario, sin otorgar ningún privilegio, simplemente dándole el privilegio usernames. En la parte del with, aparte de la opción que ya hemos visto, Resource Options, en vídeos anteriores, vamos a tener una opción más. Todos los elementos que aparecen en el with se van a poder usar de forma simultánea. No hace falta hacer dos sentencias gran distintas, para una para meter with resource option y otra with run option. En una única sentencia with podemos meter las opciones que queramos. With resource option ya lo hemos visto como comenté antes en vídeos anteriores y tiene exactamente la misma estructura con el mismo significado que usamos con create user y enter user.
With grant option indica que al usuario le estoy otorgando el privilegio de conceder privilegios, es decir, le estoy añadiendo el privilegio grant option, por lo que este usuario va a poder conceder privilegios. ¿Y qué privilegios son los que puede conceder? Pues aquellos privilegios que ya posea. Nunca va a poder otorgar un privilegio que no tenga previamente. Para eliminar privilegios vamos a usar el comando revoke. Su formato es este y el comportamiento de los distintos elementos es exactamente igual que con grant, en el mismo orden. Tenemos revoke, tenemos on y vamos a tener from en vez del to, que lo veremos ahora. Todos los elementos que podemos encontrar, como ya comenté, tienen exactamente el mismo significado, pero en vez de otorgar los privilegios, lo que hace es se eliminan. Un ejemplo sería el siguiente. En este caso estaríamos eliminando el privilegio select de todos los elementos de la base 9 para el usuario prueba@localhost. Podemos ver que el usuario o usuarios a los que eliminamos los privilegios ahora se especifican con la cláusula from, porque se eliminan privilegios de un usuario, mientras que con grant se otorgaban privilegios a un usuario, por eso se ponía el to. En otras palabras, los privilegios se añaden a un usuario con to y se quitan de un usuario con from. Vamos a ver los distintos niveles de privilegios que vamos a poner en la sección on de la cláusula grant y revoke. Los niveles de privilegios que tenemos son globales, bases de datos, tabla, columna y procedimiento o función. Comenzaremos con los globales. Los procedimientos globales tienen una sintaxis de asterisco, punto asterisco. Lo que indican es que afecta a todos los elementos de todas las bases de datos. Vamos a ver un ejemplo en el cual se van a aportar una serie de privilegios, el privilegio de consulta en este caso, a todos los elementos de toda la base de datos a un usuario en concreto, en este caso a uno@localhost. Lo que se le va a permitir al usuario uno@localhost es obtener datos provenientes de cualquier elemento que esté en cualquier base de datos. Los privilegios de nivel base de datos van a afectar a todos los elementos dentro de una base de datos. Su sintaxis es la base de datos a la que afecta, punto asterisco o simplemente asterisco. El primero significa todos los objetos de toda base de datos designada por BD y el segundo, el asterisco solo, es todos los elementos o todos los objetos de la base de datos actual. En los dos le pueden anteponer la palabra table, pero es totalmente opcional. En el ejemplo vemos que vamos a poder seleccionar datos provenientes de cualquier tabla, de cualquier objeto que esté dentro de la base de datos MiBD. En este caso, el usuario que está permitido seleccionar estos datos va a ser el usuario uno@localhost. Los privilegios a nivel de tabla van a afectar a todas las columnas de una tabla determinada. Su sintaxis puede ser nombre de la base de datos, punto tabla, o directamente el nombre de la tabla. En este caso va a afectar solamente a las tablas o vistas que estén dentro de la base de datos BD o a las tablas y vistas que estén dentro de la base de datos actual. A ambos le pueden anteponer la palabra table, pero es totalmente opcional. En este ejemplo, lo que estamos otorgando son privilegios de seleccionar e insertar datos en la tabla B de la base de datos actual al usuario que hemos designado, en este caso al usuario uno@localhost. Hay que tener en cuenta que siempre que pongamos simplemente tabla B, se refiere a una tabla, no a una base de datos. Cuando otorgamos privilegios a una tabla, no hay que dar privilegios sobre todas las columnas de esa tabla, sino que podemos dar privilegios solo a alguna de esas columnas. Para eso usamos el nivel de privilegios a nivel de columna. ¿Dónde se especifican esos privilegios? Pues no se especifican en la zona on. En la zona on especificaremos a la tabla a la cual le vamos a asignar esos privilegios. Pero las columnas concretas se determinan junto al privilegio que se le va a asignar. El formato siempre es privilegio, paréntesis y separado entre columnas
la columna o columnas a las cuales le vamos a otorgar privilegios. Podemos, en una misma sentencia, otorgar distintos privilegios a distintas columnas. Siempre hay que hacer el mismo formato. El primer privilegio y entre paréntesis a las columnas que se va a aplicar ese privilegio, coma, en el caso de haber más, segundo privilegio, columnas a las que se va a aplicar ese segundo privilegio. Vemos en el ejemplo que estamos otorgando el privilegio al usuario 1@localhost sobre la base de datos mi tabla de la base de datos actual de seleccionar datos únicamente en la columna ID y insertar datos en dos columnas, en la columna ID y en la columna nombre. Por último, veremos el privilegio a nivel de procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados, como ya veremos en el tema siguiente, están formados por procedimientos y funciones. En este caso, es obligatorio siempre anteponer si es un procedimiento, la palabra procedure, y si es una función, function. Y tenemos el mismo formato que antes. Podemos especificar un procedimiento concreto dentro de una base de datos concreto, base de datos.procedimiento, o especificar únicamente el nombre del procedimiento que se va a tomar dentro de la base de datos actual. Como todos los ejemplos anteriores, si ponemos solo el nombre del procedimiento y no tenemos ninguna base de datos seleccionada, la sentencia fallará. Bien, en el ejemplo vemos que estamos otorgando el privilegio de ejecutar, es decir, el usuario 1@localhost va a poder ejecutar ese procedimiento almacenado. En este caso, el tipo de procedimiento almacenado que vamos a ejecutar es una función. Es obligatorio anteponerle el function, porque si no estaría confundiendo, estaría pensando, si no le ponemos el function, que mi func sería la tabla mi func de la base de datos PD. Y no es lo que queremos que permitir ejecutar un procedimiento almacenado. Vamos a ver una lista de privilegios que vamos a poder otorgar a los distintos objetos de la base de datos. No vamos a entrar a comentar cada uno de ellos de forma detallada, simplemente tenemos aquí una lista con el nombre del privilegio más una pequeña descripción de lo que va a hacer ese privilegio. Hay que tener en cuenta que no todos los privilegios se van a poder otorgar a todos los objetos de la base de datos. Va a haber privilegios que son exclusivos de las tablas o privilegios que son exclusivos de funciones. Por ejemplo, a un procedimiento o una función se va a poder otorgar el privilegio de execute. A una tabla no tiene mucho sentido. Aparte, comentar únicamente un único privilegio, que es all privilege, que otorga todos los privilegios al objeto que señalemos. El nombre es un poco engañoso, porque realmente no otorga todos los privilegios. Otorga todos los privilegios menos el privilegio de dar privilegios. Es decir, si queremos dar el privilegio de dar privilegio, lo tenemos que hacer de forma explícita.